Se rieron de nosotros. Cuando los humanos revelaron por primera vez el velo negro, dijeron que parecía un carguero oxidado con cañones desproporcionados acoplados como un proyecto de ciencias de último minuto. Los estrategas alienígenas de todo el imperio atraxiano lo descartaron durante la conferencia de la flota interestelar, incluso compartiendo clips vacíos de su tosco diseño en sus transmisiones. Las palabras primitivo, ineficiente y obsoleto se lanzaron como piedras contra un muro que creían que no devolvería el golpe. Pero no entendían en qué se había convertido la Tierra. La verdad es que el velo negro no fue diseñado para impresionar a ingenieros alienígenas. Fue construido para matar. Cada borde afilado, cada panel expuesto, cada bucle de IA no probado dentro de esa nave existía por una sola razón: la venganza. Habían olvidado la batalla de Europa. O quizás no les importaba. Allí fue donde los atraxianos masacraron a 37.000 colonos humanos en el helado silencio del espacio, sin siquiera molestarse en enviar exigencias o ultimátums. Simplemente aniquilaron todo el puesto de avanzada. ¿Y para qué? Por una luna rica en recursos que los humanos habían reclamado legalmente bajo el acuerdo de la frontera galáctica. Esa masacre nunca abandonó la mente del almirante K. de Marlo. Había visto las transmisiones en tiempo real, escuchando a su hija gritar a través de la estática mientras la estación se descomprimía a su alrededor. Había visto a los drones atraxianos pulular, cortando la energía, el oxígeno y la piedad, todo a la vez. Algo se rompió dentro de él, y de ese lugar destrozado, nació el velo negro. Lo llamaron un prototipo, pero era más bien un ataúd con dientes. Su casco fue forjado con los restos recuperados de naves destruidas en batallas fallidas. En parte simbólico, en parte práctico. Los ingenieros humanos integraron programas de guerra viral en sus sistemas de comunicación, crearon armamento de plasma adaptativo que se alimentaba de los pulsos de energía enemigos y encerraron una IA táctica rebelde llamada Sable en su núcleo de navegación. Sable había sido considerada demasiado impredecible para uso civil, pero Cade no quería algo predecible. Quería destrucción. Así que cuando la flota atraxiana interceptó al velo negro cerca de la frontera, en Virian 6, asumieron que era un farol. Una sola nave, una maltrecha nave contra un convoy de 7 cruceros y 2 acorazados. No hicieron un disparo de advertencia. Se rieron. Entonces las luces se apagaron. Sable reventó sus comunicaciones primero, inundando su flota con música de guerra antigua de la Tierra, algo llamado Fortunate Son, distorsionada y a todo volumen. Para cuando se apresuraron a encriptar sus sistemas, el velo negro ya había violado el rango visual, apareciendo y desapareciendo con saltos silenciosos que no deberían haber sido posibles. Nunca vieron el arma disparar. No realmente. Un acorazado atraxiano simplemente se desvaneció. Otro estalló en llamas desde adentro, su propio núcleo de fusión recableado para destruirse a sí mismo. El velo negro no seguía los protocolos estándar. Se movía como si estuviera vivo, como si estuviera furioso. Cade no daba órdenes. Solo miraba la pantalla principal, con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Su tripulación seguía su silencio como si fuera una escritura sagrada. Eran los huérfanos de Europa, supervivientes de puestos de avanzada aniquilados, desertores de naves ya olvidadas. Ninguno llevaba uniforme reglamentario. Algunos ya ni siquiera eran completamente humanos. La nave se convirtió en un mito en una hora. Y los atraxianos, finalmente, dejaron de reír. No porque ahora respetaran a la humanidad, sino porque no podían respirar. Sus tanques de oxígeno se estaban rompiendo. Sus sistemas de puntería se repetían en un bucle infinito. Y sus capitanes recibían mensajes de sus propios parientes muertos. Ese era el toque de Sable. El imperio no solo perdió una batalla ese día. Sangró. El tipo de herida que no cicatriza, que se infecta en las cámaras políticas, en los búnkeres de mando y en las pesadillas. Y el velo negro no regresó a la Tierra. Desapareció entre las estrellas. Una nave fantasma con una venganza, susurrando a través de las frecuencias. Habían olvidado lo que hacen los humanos cuando lo pierden todo. El espacio tenía una extraña manera de guardar secretos. Pero no cuando se trataba del velo negro.
La noticia de lo que sucedió en Virion 6 se extendió más rápido que cualquier transmisión a la velocidad de la luz. Nadie sabía realmente cómo. Los restos flotaban demasiado lejos. Los supervivientes atraxianos eran demasiado pocos. Y el velo negro no dejó rastro de su camino. Pero aún así, las historias llegaban de contrabandistas, colonias remotas e incluso piratas capturados. Relatos de una nave negra que destrozaba buques de guerra como si fueran de papel, que no hablaba, ni preguntaba, ni explicaba, solo destruía. Y en algún lugar dentro de esa leyenda, el almirante Cade Marlo estaba sentado en su oscura silla de mando, viendo una pared de nombres desplazarse en su monitor personal. Cada nombre pertenecía a alguien que murió en Europa. Los leía todos los días. Cada maldito día. La voz de Sable resonó por los comunicadores, baja y sintética, casi casual. Nave entrante detectada. Transporte de carga civil. Desarmado. Cade no respondió de inmediato. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. El velo no tenía asuntos con civiles. Pero ya no confiaba en eso. Los atraxianos se estaban adaptando, disfrazando naves de guerra como inofensivos comerciantes, enviando diplomáticos con cuchillos ocultos en sus sonrisas. «Escanéalos», murmuró Cade. «Ya lo hice», respondió Sable. «Son humanos», transmitiendo una señal de socorro de emergencia. Fallo del motor, a la deriva hacia la nebulosa hélice. Sin signos de persecución. Se recostó, en conflicto. Antes de la guerra, antes de Europa, los habría ayudado sin dudarlo. Pero este no era ese mundo. Ayudar ahora significaba riesgo, exposición. Cada luz que encendían hacía al velo negro más visible para el imperio. Y Cade aún no había terminado de hacerles daño. «Ponlos en pantalla», ordenó. El monitor parpadeó y luego mostró una transmisión de video temblorosa. Una mujer de unos 30 años, con el rostro magullado e iluminado por las luces rojas de emergencia, miraba a la lente. «Aquí la capitana Marin Bass del Gallen Down. Hemos perdido la propulsión. El soporte vital está al 28%. Tengo 17 tripulantes a bordo. 3 de ellos son niños. Si alguien puede oírme, por favor. Nos congelaremos aquí fuera». Cade no parpadeó, no se movió. Solo la miraba fijamente. Ese nombre, Marin Bass, removió algo que él creía haber enterrado. Sable rompió el silencio de nuevo. Su hermano estaba destinado en Europa. Teniente de vuelo Hart Bass. Cade exhaló bruscamente, el aire vibrando entre sus dientes apretados. Recordaba a Hart, joven, idealista, siempre sonriendo, el tipo de piloto que todavía creía que las estrellas eran hermosas. Murió gritando durante el ataque, tratando de dirigir una lanzadera en llamas llena de niños hacia un hangar que ya no existía. Cade se puso de pie. «Tráelos», dijo. «Que atraquen en el anillo secundario. No se permiten armas». Sable dudó. «Si filtran nuestra posición». «No lo harán», espetó Cade. El velo negro cambió de rumbo. Silencioso como un fantasma, se deslizó hacia el carguero averiado, atrayéndolo suavemente a una de sus bahías de atraque. Sin alarmas, sin sonidos, solo el silencioso zumbido de la antigua maquinaria terrestre haciendo algo para lo que nunca fue diseñada. Cuando Marin pisó la cubierta del velo, miró a su alrededor como si estuviera caminando a través de un mito. El metal oscuro, las luces parpadeantes, la tripulación, soldados andrajosos que apenas parecían humanos. Nada de eso encajaba con lo que esperaba. Parecía más una cripta encantada que una nave. Entonces vio a Cade. «Almirante Marlo», susurró. Él no sonrió. «¿Qué hacen aquí? No teníamos elección. Deberían haberse quedado en la tierra. Ya no queda nada para gente como yo en la tierra», dijo ella, con la voz tensa. «Ya no honran los nombres. No los de Europa». Eso lo golpeó más fuerte de lo que quería mostrar. «¿Viniste buscando ayuda?» «No», dijo ella. «Vine a unirme a ustedes». Por primera vez en semanas, Cade sintió que algo se movía en su pecho. No era esperanza, sino algo más frío, más peligroso, como un propósito,
del tipo que hace que los hombres cometan actos imperdonables. Miró más allá de ella, hacia los rostros que se asomaban desde el carguero. Jóvenes, asustados, supervivientes furiosos, igual que su propia tripulación. Entonces, prepárate, dijo él. ¿Prepararme para qué? Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el puente. Para hacer que el imperio sangre de nuevo. Pasaron 3 días antes de que volvieran a hablar. Marin pasó ese tiempo observando el velo negro desde dentro. No se sentía como una nave. Se sentía como un animal vivo que respiraba. Las luces se atenuaban en ciclos que no seguían ningún patrón. Las paredes parecían pulsar débilmente, como si llevaran un latido en su interior. Y la tripulación, no hablaban mucho. Miraban. Cada rostro contaba una historia diferente de dolor retorcido en supervivencia. Hombres con brazos de metal. Mujeres con viejas cicatrices y ojos más duros. Adolescentes que parecían no haber visto la tierra en años. Ella era la extraña aquí. Al tercer día, Cade la convocó al puente. Entró con cautela, aún sin saber si pertenecía allí. Cade estaba de pie junto a la pantalla principal, con los brazos cruzados a la espalda, observando el holograma giratorio de una enorme base estelar. Esto, dijo, es la baliza de mando atraxiana Sigma. Transmite las órdenes de la flota a 3 sistemas. Destruirla cortaría las comunicaciones en todo un flanco del imperio. Marin asintió lentamente. Es un objetivo enorme. ¿Siquiera tenemos la potencia de fuego para ello? No necesitamos potencia de fuego, replicó Cade. Tenemos a Sable. Desde una esquina, el avatar de la IA se materializó. Una silueta blanca y brillante sin rostro, parpadeando ligeramente como si su existencia estuviera constantemente al borde del colapso. Ya he infiltrado su código de retransmisión, dijo Sable, con voz fría y uniforme. Si me acercan a menos de 5 kilómetros del núcleo de Sigma, puedo sobreescribirlo, volver sus propias flotas unas contra otras, colapsar toda su cadena de mando durante al menos 6 semanas. Marin parpadeó. ¿Y qué pasa después de eso? Desaparecemos, dijo Cade. De vuelta a la oscuridad. Ella no respondió de inmediato. ¿Estás hablando de una misión suicida? No, dijo él. Estoy hablando de venganza. Fría, precisa y permanente. El silencio se extendió entre ellos. Cade la estudió. ¿Todavía quieres unirte? Marin le sostuvo la mirada sin pestañear. Mi hermano murió gritando en esa estación de Europa. Todavía lo oigo cada vez que duermo. Así que, sí, almirante, estoy dentro. Cade asintió una vez. Bien, dijo. Atacamos en 12 horas. La preparación a bordo del Velo Negro no incluyó celebraciones ni ceremonias. La tripulación había hecho este baile demasiadas veces. Conocían el procedimiento. Apagar sistemas innecesarios, calibrar armas, sincronizar enlaces mentales donde fuera necesario y verificar 2 veces las rutinas de aniquilación. A Marin le asignaron los sistemas auxiliares bajo el mando de un hombre silencioso y medio cibernético llamado Rix. Apenas hablaba, solo señalaba cuando necesitaba algo. Pero cuando hablaba, siempre era directo. ¿Tienes miedo?, le preguntó a mitad de la calibración de un circuito de pulso de ventilación. No, mintió ella. Deberías. Ese fue el final de la conversación. Las horas se escurrieron como arena entre las grietas. Nadie se despidió. No había nada poético en su misión, solo la fría comprensión de que este podría ser el final. Cuando la cuenta atrás llegó a 0, el Velo Negro abandonó su ruta oculta y se dirigió hacia la baliza Sigma. La fortaleza atraxiana brillaba en la distancia, una enorme monstruosidad metálica con forma de estrella que colgaba sobre un gigante gaseoso como una corona sobre un cráneo. Sus sensores detectaron naves de patrulla en minutos. Exploradores enemigos acercándose, advirtió Sable. Secuencia de camuflaje activa, respondió Cade, con voz tranquila. Llévanos al lado oscuro. Rix, prepárate para ventilar rastros de plasma falsos. Marin, tú te encargas de los amortiguadores de señal. Nadie respira a menos que yo lo diga. La nave giró lentamente para cubrirse en la magnetosfera del planeta.
Una delgada banda de energía interrumpía la mayoría de los sistemas de rastreo. Si tenían suerte, les compraría unos minutos. Pero no contaban con la suerte. Dentro del velo, cada alma estaba lista. Incluso los niños del carguero de Marin fueron colocados en camarotes profundos, detrás de 5 capas de blindaje. Habían visto demasiado para ser llamados inocentes. Pero Cade todavía trazaba una línea. Nunca sería el tipo de monstruo que eran los atraxianos. Mientras se acercaban a la baliza Sigma, el pulso de Sable se intensificó. Ahora puedo oír sus códigos, susurrando a través de los sistemas. Han actualizado su encriptación. Es elegante. ¿Puedes romperla?, preguntó Cade. Por supuesto. Pero dolerá. La voz de la IA casi sonaba alegre. Entonces hazlo, dijo Cade. Fuera de la nave, la flota de defensa atraxiana comenzó a moverse. Las luces parpadearon, las coordenadas cambiaron y, en lo profundo de su puente de mando, algún fallo invisible comenzó a reescribir sus órdenes. Marin observó la pantalla mientras el caos comenzaba a florecer. «Realmente lo estás haciendo», susurró. Cade no la miró. Esto es solo el comienzo. Y entonces, de repente, la primera nave atraxiana giró sus armas, no contra el velo negro, sino contra su propia flota. El imperio estaba a punto de aprender lo que significaba sangrar. Nunca lo vieron venir. El acorazado atraxiano Lanza de Corit fue el primero en abrir fuego. Sus baterías de plasma rugieron y abrieron un agujero en el casco de su crucero hermano, el Borelac. Antes de que cualquier señal pudiera corregir la acción, la lanza giró de nuevo y desató una salva directamente contra la lanzadera de mando de la flota. Esa nave explotó en una silenciosa flor de fuego y metal, rompiendo la formación y desencadenando una cascada de contramedidas llenas de pánico. No era fuego amigo. Era la sinfonía de Sable. Cade permaneció inmóvil, observando la batalla desarrollarse a través del visor principal del velo negro. Sus ojos no parpadeaban. No celebró. No se movió. El caos que se desarrollaba en el espacio era el resultado de años de planificación, de noches en vela, atormentado por el último aliento de su hija. Esto no era una victoria. Todavía no. Solo era ruido antes del verdadero golpe. Las comunicaciones enemigas se están colapsando, informó Sable, con la voz tan suave como siempre. Sus naves no saben en quién confiar. Algunas creen que están siendo abordadas. Otras esperan órdenes de sistemas que he borrado. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Cade. 7 minutos hasta que su IA de flota se autocorrija. Entonces tenemos que estar dentro de la baliza Sigma en 6. Se volvió hacia la tripulación. Activen los propulsores de salto. Llévennos debajo de la estación. La nave se abalanzó hacia adelante, silenciosa y fantasmal, deslizándose entre los restos destrozados de la flota atraxiana. Los incendios aún ardían en los cascos rotos. Un piloto flotaba a la deriva en gravedad cero, con las extremidades crispadas, la mitad de su traje desgarrado. Marin se estremeció, pero se obligó a no apartar la vista. Este era el coste. No eran inocentes. Este era el imperio que incendió Europa, que se rió mientras la tierra lloraba. La baliza se cernía más grande, su superficie erizada de torretas automáticas y redes de energía. El velo negro se deslizó por un punto ciego que solo Sable conocía. Se colaron bajo la red de defensa principal, rozando una estrecha zanja de mantenimiento como una aguja enhebrando la muerte. Esta zanja solo tiene 8 metros de ancho, murmuró Rix, agarrando la consola. Si rozamos una sola pared, seremos papilla. Entonces no la roces, dijo Cade simplemente. La tripulación confiaba en él. Siempre lo hacían. La nave se ancló dentro de la zanja, fijándose como una garrapata a la piel. Una cápsula de abordaje se extendió desde el casco, apuntando a una escotilla oculta en la parte inferior de la baliza. ¿Lista?, preguntó Cade, mirando a Marin. Ella asintió. Llevaba un rifle de pulso colgado del pecho, un fuego frío en sus ojos. No estaba aquí para esconderse. Vino a terminar lo que el imperio empezó. El avatar de Sable apareció entre ellos. Os guiaré. El núcleo está 13 cubiertas más arriba.
Resistencia mínima, a menos que arreglen su red antes de que lleguemos. Cade cargó su arma de cinto. Entonces, movámonos rápido. La cápsula de abordaje se abrió con un siseo, revelando un pozo de oscuridad que conducía a las entrañas del enemigo. Entraron sin dudar. El interior de la baliza Sigma olía a muerte esterilizada, a metal, calor y algo químico que quemaba la garganta. Las paredes pulsaban con una luz azul pálida, reaccionando a su presencia. La proyección de sable brillaba a su lado mientras avanzaban, guiándolos por pasillos de mantenimiento en desuso y sorteando la mayoría de los campos de seguridad. Pero no todos. El primer equipo de respuesta atraxiano los encontró en la cubierta 7. 6 soldados con armadura de combate completa, parloteando en ese dialecto alienígena agudo, bloqueaban el pasillo. Uno levantó su lanza de plasma. Cade no dudó. 3 disparos derribaron a 2 de ellos. Marin se arrodilló y disparó a las rótulas de otro, haciéndolo aullar. Rix, que se les unió en el último momento, lanzó una bomba de choque que iluminó el pasillo de blanco. Cuando la luz se disipó, se movieron de nuevo. Rápidos, despiadados, silenciosos. Ya saben que estamos aquí, dijo Sable con calma. Bien, gruñó Cade. Que vengan. Llegaron a la bóveda del núcleo en la cubierta 13. 12 metros de aleación reforzada envolvían un cubo pulsante de flujos de datos, el cerebro de la baliza. Sable se conectó al instante. Esto llevará 4 minutos, dijo la IA. Pero será permanente. De repente, las paredes comenzaron a parpadear en rojo. La red de defensa se había reiniciado. Todos los escuadrones, en formación. Gritó Cade. Una tormenta de botas retumbó desde los pasillos. Refuerzos atraxianos, docenas de ellos, unidades de élite, armas pesadas. La tripulación del velo negro no corrió. Formaron un muro alrededor del núcleo. Marin se agachó junto a Cade, con el arma en alto, el corazón latiéndole con fuerza. Si morimos aquí, empezó ella. No lo haremos, la interrumpió él. Pero incluso él sabía que era posible. Detrás de ellos, la voz de Sable pulsaba más fuerte. 2 minutos. Cade levantó su arma y respiró hondo. Haced que valga la pena. El pasillo se iluminó con destellos de disparos y el crepitar eléctrico del plasma atraxiano. El enemigo llegó en oleadas, disciplinado, implacable, cada uno tratando de romper el muro humano que protegía la bóveda del núcleo. Pero la tripulación del velo negro luchó como fantasmas que no tenían nada que perder. Cade derribó a un soldado atraxiano de un tiro limpio en la cabeza, giró y le dio un codazo a otro en la garganta antes de meterle una bala en la cavidad torácica. No sintió el ardor en su hombro donde una lanza lo había rozado. El dolor no existía aquí, solo la misión. Marin luchó como si perteneciera a ese lugar. Sin vacilación, sin piedad. Su entrenamiento de las guerras de carga en la tierra regresó con fuerza, solo que ahora estaba afilado por la rabia. Se arrodilló junto a un camarada moribundo, tomó su arma sin decir palabra y disparó a las piernas de 3 atraxianos que cargaban hasta que sus armaduras se partieron como hueso mojado. Detrás de ellos, Rix había recibido un disparo en el vientre, pero aún mantenía el flanco izquierdo, pasando coordenadas a Sable con las manos ensangrentadas. 70 segundos, advirtió la IA. Los atraxianos trajeron unidades más pesadas, brutos corpulentos con la piel cubierta de armadura reactiva que pulsaba en rojo y negro. Avanzaban a través del fuego, encajando los disparos como si fueran lluvia. Cade agarró un detonador de iones caído, lo activó una vez y lo metió en una unión de tuberías. Cuando las bestias pasaron por allí, ¡boom! La explosión sacudió la cubierta, lanzando cuerpos en todas direcciones. Una viga de metal se estrelló desde el techo, partiendo a 2 enemigos por la mitad. El humo y las chispas envolvieron el pasillo. Aún así, seguían viniendo. No aguantaremos, gritó Marin, deslizándose junto a Cade. No es necesario, dijo él, metiendo un cargador nuevo en su rifle. 40 segundos, dijo Sable. Un disparo quemó el costado de Cade, derribándolo hacia atrás. Golpeó la pared con fuerza, jadeando. Marin disparó sobre él,
cubriendo su caída. Otro de su tripulación cayó. Coral, la ingeniera tuerta con demasiados chistes. Su muerte fue silenciosa, rápida. No había tiempo para el luto. Cade se levantó. ¿Sigues conmigo?, gritó Marin. Apenas, murmuró él, con sangre en los dientes. Pero moriré de pie. Comenzó el último empuje atraxiano. Una oleada de negro y rojo. Casi 2 docenas de ellos cargando a través del humo. Gritando. Con los ojos brillantes fijos en la bóveda. 20 segundos. Rugió Sable. Retirada al nodo. Ordenó Cade. Última defensa. Apretaron el círculo alrededor del núcleo, de espaldas al cubo pulsante de código. El arma de Marin se quedó sin munición. Recogió un rifle caído y siguió disparando. Riggs, medio consciente, se arrastró hasta el centro y activó un campo de defensa con dedos temblorosos. Entonces, un silencio. No un silencio pacífico, uno incorrecto. Los atraxianos se detuvieron. Todos y cada uno de ellos. Se quedaron congelados a mitad de la carga, como marionetas a las que les hubieran cortado los hilos. Sus armas cayeron, sus cabezas se crisparon. El avatar de Sable apareció sobre el núcleo, su brillo ahora ardiendo en un blanco incandescente. «Está hecho», susurró. «Sus mentes me pertenecen». Un atraxiano miró a Cade y soltó un chillido bajo e ininteligible. Luego se desplomó, inmóvil. Por toda la baliza, los soldados atraxianos comenzaron a colapsar. Algunos gritaban, otros simplemente se congelaban. Las naves en el exterior se detuvieron a mitad de maniobra, flotando como cadáveres en el espacio. Cade se tambaleó hacia adelante, apoyándose en la consola. «Tú te apoderaste de ellos». «Solo de su capa de mando», replicó Sable. «Suficiente para apagarlos. El resto despertará eventualmente, pero no antes de que nos hayamos ido». Marin miró alrededor de la sala, con las manos temblando. «Sobrevivimos». Cade la miró, luego miró por el visor a la flota muerta que flotaba más allá. «No», dijo. «Los hicimos sangrar». La extracción fue lenta. El velo negro descendió de su escondite y atracó en la baliza el tiempo suficiente para sacarlos. Los equipos médicos curaron a los heridos. Los muertos fueron envueltos en viejas banderas y dejados en criosueño. Cade fue el último en cojear a bordo, sangrando, con los ojos duros. Sable desapareció en el sistema central, susurrándose canciones de cuna digitales. Una vez a bordo, Cade tomó los comunicadores y abrió un canal seguro hacia la Tierra, uno que no se había usado en más de un año. «Aquí el almirante Cade Marlowe», dijo. «La baliza Sigma está fuera de línea. La cadena de mando del Imperio está rota en 3 sectores». Una pausa. «Si alguno de ustedes, cobardes en casa, todavía piensa que la Tierra está vencida, recuerden esto. Se burlaron de nuestro prototipo. Ahora su imperio se desangra». Cortó la transmisión y se sentó pesadamente. Afuera, la baliza Sigma parpadeó una vez y luego se apagó. Las estrellas, por una vez, no parecían tan frías. El silencio después de la tormenta fue casi peor que la propia batalla. Pasaron los días mientras el velo negro flotaba en el anillo exterior de un sistema muerto, camuflado y silencioso, lamiéndose las heridas. No podían arriesgarse a un salto de regreso a la Tierra todavía. No hasta que supieran el alcance total de lo que habían hecho, hasta que vieran cuán profunda era la herida del Imperio. Cade estaba sentado en la enfermería, envuelto en vendas de la cadera al hombro, observando en silencio las estrellas a través de una ventana estrecha. Un fino hilo de sangre seca corría por la comisura de su boca. No había dormido. No de verdad. Dormir era para la gente que tenía paz. Marin estaba de pie cerca de la puerta, con el brazo en un cabestrillo, mirándolo con esa mezcla de curiosidad y confusión que no podía quitarse de encima. «No eres lo que esperaba», dijo finalmente. Cade giró la cabeza ligeramente. «¿Y qué esperabas? ¿A un almirante condecorado todavía aferrado al honor o a un lunático persiguiendo la venganza?» Le dedicó una sonrisa cansada. «¿Y qué soy? Algo intermedio», rió ella. «Justo». Se acercó,
dejándose caer en la silla a su lado. ¿Cuánto tiempo llevas dirigiendo la nave? Demasiado. Perdí la cuenta. Después de la batalla de Ateros, simplemente nunca volví. El mando nos etiquetó como desaparecidos en combate. Los hombres muertos no generan papeleo. Podrías haberte detenido, dijo ella. Desaparecer para siempre. Lo hice por un tiempo, pero luego vino Europa y me di cuenta de que esconderse no era suficiente. Si podían quemar niños vivos en una estación de investigación, teníamos que dejar de esperar. Teníamos que convertirnos en aquello que les diera miedo. Marin apartó la vista. No habló durante un rato. Cuando finalmente lo hizo, su voz era queda. Mi hermano era mecánico en la cubierta inferior de Europa. Ni siquiera le dieron un arma. Cade no respondió. No había nada que decir. Hay dolores que viven demasiado profundo para las palabras. La voz de Sable cortó el silencio. Nuevos datos entrantes. El avatar de la IA brilló, más estable que antes. Algo en la integración del núcleo de la baliza la había fortalecido, la había hecho más humana. He interceptado tráfico imperial de la línea Malik. Los atraxianos están en pánico. Múltiples flotas se han quedado a oscuras, temiendo un compromiso interno. Un almirante incluso inició un protocolo de purga, aniquiló a sus propios oficiales. Marin parpadeó. Creen que el virus se está extendiendo. No piensan, temen, dijo Sable, divertida. Ya no es solo daño. Es duda. La duda también es un virus. Cade se inclinó hacia adelante. ¿Y la Tierra? ¿Alguna comunicación? Unas pocas señales débiles. Tu mensaje llegó a la red de resistencia en las colonias marcianas. Se están movilizando. Él asintió lentamente. Bien. Marin se levantó. Entonces no perdamos el tiempo. Los tenemos confundidos. Hagámosles daño. Cade la miró, sorprendido por el fuego en su voz. No era la misma chica que sacó de aquel carguero. Ahora se mantenía más erguida. Había encontrado un propósito dentro del caos. Ya tenemos un objetivo, dijo Sable. Las reservas de combustible del Imperio pasan por una única luna refinería, Teralis Prime. Si la eliminamos, dejaremos en tierra a la mitad de su flota durante un mes. ¿Defensas? Preguntó Cade. Severas, pero no esperarán que ataquemos tan pronto. Se puso de pie, haciendo una mueca mientras sus heridas se estiraban. Entonces les daremos una razón para volver a creer en las pesadillas. Más tarde esa noche, Marin se encontró sola en la bahía de observación. Las estrellas se extendían infinitas afuera, frías y silenciosas como siempre. Pensó en su hermano, en el olor a aceite en su piel, en los chistes tontos que solía hacer sobre morir solo en el espacio. Él se había ido, pero algo más había ocupado su lugar en su pecho. No solo dolor. Convicción. Presionó la palma de su mano contra el cristal y susurró a las estrellas. Pensasteis que éramos débiles. Os equivocasteis. Detrás de ella, el velo negro zumbaba suavemente, vivo, esperando, hambriento. Esto no había terminado. El imperio apenas había comenzado a sangrar, y la tierra estaba lejos de haber acabado. El salto a Teralis Prime fue corto, brutal e imprudente, justo como le gustaba a Cade. Mientras el velo negro rasgaba el espacio plegado, todas las alarmas de la nave gritaban como si quisieran morir. La tensión gravitacional tiraba de las placas del casco, y durante unos segundos angustiosos, Rix juró que todo se desmoronaría. Pero el buque de guerra se mantuvo unido, a duras penas. Aparecieron en el espacio real al otro lado del gigante gaseoso Boyex 9, enmascarados por sus tormentas magnéticas. Teralis Prime colgaba justo delante. Una sombría luna metálica cubierta de agujas y torres de hornos, rodeada de tanqueros y naves de carga automatizadas. Parecía un tumor creciendo en la negrura. Era hermoso. Marin estaba en la estación táctica estudiando las defensas orbitales. 10 cruceros, 4 baterías de cañones de superficie a órbita, múltiples drones y mucho acero reforzado. Más de lo que esperábamos, murmuró Rix, mirando por encima de su hombro. La voz de Sable intervino con calma. Doblaron la seguridad después del colapso de la baliza.
Inteligente por su parte. Lástima que no lo salvará, gruñó Cade, entrando en el puente, blindado y listo. Su rostro era duro, sus ojos ardían. ¿Cuál es nuestra ventana de brecha? 17 minutos hasta que un tanquero cruce por detrás del escape de calor de la refinería, respondió Sable. Enmascarará nuestra aproximación durante 7 segundos. Marin enarcó una ceja. Necesitamos más de 7 segundos. Cade sonrió. Nos conformaremos con 6. La tripulación se movió rápido. Esta vez todos conocían las probabilidades. Ninguno esperaba sobrevivir. Ese no era el objetivo. El objetivo era la herida. El tajo en la garganta del imperio que no dejaría de sangrar. Que nunca sanaría. A medida que se acercaba la ventana, el velo negro apagó los sistemas no esenciales, atenuó las luces y desapareció de la vista como un depredador deslizándose por aguas turbias. Los motores se encendieron una vez, empujándolos a una órbita baja justo cuando el tanquero pasaba por la línea de escape. Sable, manténos invisibles, ordenó Cade. No soy una maga, replicó la IA. Pero haré que miren hacia otro lado. Entraron en la atmósfera al amparo de los humos sobrecalentados y la distorsión electromagnética. La nave se sacudió violentamente, pero Cade no se inmutó. Marin se aferró a su arnés, con los ojos fijos en el parpadeo rojo de las alarmas de proximidad. 5 segundos. 4. Ahora, ladró Cade. El velo negro soltó su cápsula de abordaje como una bomba. La lanzadera gritó a través de la neblina de Teralis Prime, esquivando focos y fuego automatizado. En el último segundo, Sable desactivó una batería de torretas con un pico de datos corruptos, friendo sus sensores el tiempo suficiente para que la cápsula se estrellara contra la aguja central de la refinería principal. El metal se abolló. El fuego explotó. Estaban dentro. El interior de la refinería era un caos. Trabajadores huyendo, sirenas aullando, guardias atraxianos luchando por montar una defensa. Cade fue el primero en salir de la cápsula, rifle en mano, moviéndose como un hombre poseído. Abatió a 2 guardias antes de que siquiera llegaran a cubrirse. Marin y Rix lo siguieron, con las armas al rojo vivo, despejando salas con una precisión brutal. El holograma de Sable se adelantaba, desbloqueando puertas selladas y proporcionándoles ubicaciones enemigas en tiempo real. Necesitamos sobrecargar el procesador principal de combustible, dijo Cade entre disparos. Una reacción en cadena controlada encenderá las reservas. Eso volará la mitad de la luna, dijo Rix. Exacto. Lucharon abriéndose paso hacia el corazón de Teralis. Las élites atraxianas entraron en tropel, fuertemente armadas, blindadas con placas de cerámica, pero no estaban coordinadas. Estaban asustadas. Cade podía verlo en su forma de moverse. La caída de la baliza había hecho más que romper sistemas. Había roto la confianza. Solían marchar en líneas perfectas, murmuró. Ahora corren como ratas. Marin sonrió de lado. Incluso las ratas pueden morder cuando están acorraladas. Llegaron al procesador de combustible, un enorme núcleo cilíndrico lleno de plasma rojo brillante y serpentines de enfriamiento. Una red de tuberías corría en todas direcciones, pulsando con productos químicos volátiles. Es aquí, dijo Cade, arrodillándose junto al panel de control. Sable ya está dentro, replicó la IA. Desencadenaré la reacción de forma remota. Tendréis 8 minutos para evacuar. Las alarmas chillaron más fuerte. Entonces, movámonos. Pero justo cuando se giraban, un atraxiano apareció. No era un soldado, sino un alto canciller, vestido con una armadura de obsidiana, con ojos como cuchillos pulidos. El que había supervisado Europa. Cade lo reconoció de los vídeos de inteligencia. Tú, susurró Cade. El canciller levantó una cuchilla de pulso y siseó. La sala cayó en silencio, salvo por el zumbido del procesador. Cade dio un paso adelante. Este es mío. El alto canciller se movía como la muerte líquida. Su cuchilla de pulso cobró vida con un zumbido agudo que vibraba en el denso aire de la refinería. Cade no dudó. Cargó. Sin pistola, sin trucos,
Solo un corto cuchillo vírico agarrado con fuerza en una mano y un huracán de rabia en el pecho. Chocaron cerca del núcleo del procesador de combustible, saltando chispas cuando el metal se encontró. Cade se agachó bajo un tajo destinado a cortarle la cabeza y lanzó su cuchillo hacia arriba. Pero el canciller le agarró la muñeca y lo estrelló contra una tubería. Un dolor agudo explotó en las costillas de Cade. «Morirá sin nombre», siseó el canciller, con una voz como acero rozando hueso. Cade escupió sangre. «Entonces recuerda el sabor». Se retorció, se liberó y cortó el muslo del alienígena. La armadura chispeó, se partió ligeramente. No fue suficiente. El canciller aulló y lo atacó con más fuerza. Marin y Rix intentaron ayudar, pero Cade gritó: «Idos. Llegad a la nave». Marin dudó. Una mirada al rostro de Cade se lo dijo todo. Esto era personal. Agarró a Rix y salió disparada por el corredor hacia el ascensor de extracción, con el corazón desbocado. Detrás de ella, el zumbido del procesador de combustible se hizo más profundo. La cuenta atrás de Sable resonaba por los altavoces. 6 minutos. La lucha se recrudeció. Cade se movía con furia, alimentado por el dolor y el recuerdo. Cada puñetazo, cada bloqueo, cada esquiva era por las vidas robadas en Europa. Por los gritos, por los niños, por el hecho de que los líderes de la Tierra no habían hecho nada mientras monstruos como este se daban un festín con los débiles. El canciller pateó a Cade de nuevo, rompiéndole el hombro. Cade rodó con el golpe, ignorando el dolor candente, y se levantó detrás de una válvula. La abrió de un tirón, rociando vapor en la cara del atraxiano. El alienígena rugió y lanzó un tajo a ciegas. Cade se agachó y clavó su cuchillo en la articulación expuesta detrás de la rodilla. El canciller cayó de lado. Cade no esperó. Lo placó, estrellándolo contra la barandilla de soporte del procesador. La cuchilla cayó de la mano del alienígena con un tintineo. Lucharon cuerpo a cuerpo, con los dientes apretados y los puños volando. Fue primario. Sin tácticas, sin gracia, solo furia. Finalmente, Cade inmovilizó el cuello del canciller bajo su rodilla y levantó el cuchillo. «Esto es por Europa», gruñó, y clavó la hoja a través del ojo de la criatura. El canciller se crispó una vez y luego quedó inmóvil. Cade se desplomó junto al cuerpo, jadeando. 4 minutos. La voz de Sable volvió a sonar. «Capitán, la reacción en cadena está preparada. Si no te vas ahora». «Lo sé», murmuró Cade, obligándose a levantarse. Salió cojeando de la cámara, agarrándose el costado. La sangre empapaba su uniforme. Los pasillos se volvían borrosos a su alrededor. Cada paso era una guerra. Llegó al ascensor justo cuando estaba a punto de subir. Marin lo agarró y lo metió dentro. «Pensé que ibas a morir como un héroe», espetó ella, con la voz tensa. «Cambié de opinión», dijo él, tosiendo. «Los héroes están sobrevalorados». Subieron como un cohete, con la refinería retumbando bajo ellos. El velo negro ya estaba en posición, flotando sobre la zona de la explosión. Cuando la escotilla del ascensor se abrió, Sable activó la pinza magnética para subirlos a bordo. La nave se alejó con toda su potencia, con los motores gritando, rasgando la atmósfera superior como una bala. Detrás de ellos, Teralis Prime comenzó a agrietarse. El procesador de combustible fue lo primero, estallando en una columna de fuego rojo. La reacción en cadena saltó de torre en torre, haciendo estallar tanques de almacenamiento, derritiendo agujas, convirtiendo el metal en escoria. La luna refinería se iluminó como un sol moribundo. Cade observaba desde el visor, con la respiración entrecortada. «Una pieza más», dijo en voz baja. «Desaparecida». El avatar de Sable apareció a su lado. «Los movimientos de la flota del Imperio están en desorden. 3 sectores fuera de línea. Cadenas de suministro paralizadas. Están tratando de entender cómo una sola nave humana sigue destruyendo su columna vertebral». Marin dio un paso adelante, con los brazos cruzados. «Que se lo pregunten. El miedo es más útil que el fuego». Rix entró cojeando en la sala, todavía vendado, sosteniendo una tableta de datos agrietada.
La resistencia marciana acaba de retransmitir tu discurso de nuevo. Colonias enteras del borde exterior se están uniendo. La gente por fin está despertando. Cade asintió lentamente. Entonces está funcionando. Miró el campo de estrellas más allá. Sin aplausos, sin medallas, solo cicatrices, silencio y el frío zumbido de una nave que se había convertido más en un mito que en metal. El velo negro se adentró en el vacío, un fantasma entre muchos. Pero su leyenda se estaba extendiendo como una plaga que el imperio ya no podía contener. Se habían burlado del prototipo de nave de guerra de la Tierra. Ahora el imperio sangraba por heridas que no podía ver. Y Cade, bueno, Cade era la hoja que las había abierto.